Bueno, buenas tardes. Se reanuda la audiencia de debate. Informamos por Secretaría sobre la presencia de las partes y de los testigos convocados. Sí, señora Presidenta. Se encuentran presentes los defensores oficiales, doctores Fernando López Robio, Rosana Marini, Carlos López Camelo, Matías Piñeiro, Héctor Buscaya, Mariano Klump, Santiago Taviano, Matías de la Fuente, los defensores particulares, doctores Sebastián Olmedo Barrios, Alejandro Carulo, Gerardo Ibáñez, la defensora oficial sustituta, doctora Silvia Lascal, el imputado Ricardo Miguel Cavallo, en representación de las partes querellantes, los doctores Carlos Gaitán, Rodolfo Llanzón, Hugo Yarzo, Pedro Dinani y Luis Zamora, en representación del Ministerio Público Fiscal, los doctores Guillermo Frieli y María de las Mercedes Oiza Reilly. Se encuentra presente la testigo María Luján Bertela. Confirmó su presencia en el día de la fecha el testigo Daniel Aldo Merialdo. Respecto de la testigo Bettina Ruth Ehrenhaus, va a concurrir a declarar el 27 de marzo. No fue habida por el momento Rebeca de Wolfson. Mirna Mabel Fernández no va a concurrir por problemas de salud. El testigo Ángel Estraceri fue reprogramado para el día de mañana. Dora Laura Seoane manifestó que no quiere declarar y por lo tanto no va a concurrir. No tenemos datos respecto de Raquel Delia Carena. El testigo Enrique Palachi va a prestar declaración el 20 de marzo y el testigo Adolfo Cetón se le envió una cédula de notificación para prestar declaración el 9 de abril. Señora, ¿podría decirnos por favor su nombre y apellidos completos? Sí, María Luján Bertela. Sí, perdón. Perdón. Sí. Para avisar que voy a reemplazar temporariamente al doctor Fanegos. Perfecto, se tiene presente, doctor. Sí, disculpe. ¿Me podría por favor repetir el nombre? María Luján Bertela. ¿Se escucha bien? A ver. Ahí. María Luján Bertela. Listo, gracias. Señora, el motivo de su convocatoria es para prestar declaración testimonial en esta causa denominada ESMA unificada, donde se están juzgando los hechos que se habrían cometido en la Escuela de Mecánica de la Armada durante los años 1976-1983. Debo saber que esta es una declaración que se presta bajo juramento de decir verdad, por lo cual usted no puede mentir ni callar aquello que sepa respecto de los hechos sobre los que declarará. Si así lo hiciere, cometería el delito de falso testimonio y el Código Penal sanciona muy severamente cuando ello ocurre, sobre todo en una causa criminal como es esta, y lo hiciera en contra de los imputados. Por eso le voy a preguntar si jura o promete, según sus creencias, decir la verdad de todo lo que supiera o le fuere preguntado. Sí, juro. Señora, le han exhibido en Secretaría listados con nombres de personas imputadas y víctimas en esta causa. Sí. ¿Es así? Respecto de esas personas, ¿tiene algún tipo de relación o vínculo que podría llegar a incidir o afectar la veracidad de lo que usted hoy vaya a manifestar? No. Bueno, le recuerdo también que pese a su condición de víctima está obligada a decir la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, va a comenzar preguntando a la Fiscalía, la doctora Oiza Reilly. Luego la harán las otras partes y el tribunal si lo considera. Gracias. Doctora. Sí, muchas gracias. Estoy un poco difónica, así que sepan disculpar. La primera pregunta o el primer relato que le vamos a pedir por parte de la Fiscalía es que nos describa todos los hechos en los que usted resultó víctima y para eso le vamos a pedir si puede circunscribirlo temporalmente, comenzando por el día, la hora y el lugar en que comenzaron a ocurrir estos hechos. Es difícil la pregunta. Yo puedo relatar los hechos de mi secuestro que tienen una fecha de inicio y una fecha de liberación. Si la pregunta es por los tiempos en que fui víctima, es más complejo porque... No, le vamos a pedir que relate desde el secuestro hasta su liberación. Gracias. Bueno, fui secuestrada el 11 de octubre de 1979, junto con mi hermana Marielina Bertela, del departamento donde alquilábamos, en Flores, a las 4 de la mañana, por parte de 6, 7 personas fuertemente armadas. Y fuimos conducidas en distintos autos a lo que luego supe que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo fui en un auto, mi hermana fue en otro, yo no sabía si ella venía o no.
Me buscaban a mí, yo tenía 21 años, mi hermana tenía 19. Y me pusieron una capucha en la parte trasera del auto. Descendimos, bajé a un sótano. Quiero hacer un paréntesis, es que este testimonio quizás sea muy resumido porque pasaron casi 35 años y que yo tengo conmigo, que ayer pude hacerme, el testimonio que hice en el 85, en 1985, en la Vuelta a la Democracia, 84, 85, no recuerdo bien, ante el CELS, que es un testimonio mucho más completo en el cual doy detalles que en este momento no recuerdo. Yo lo leí y no quiero repetir cosas que no recuerdo porque estaría casi mintiendo. Yo, si lo escribí en el 85, es que debe ser verdad, pero ahora no me acuerdo de muchas cosas. O sea que yo voy a hablar de lo que me acuerdo ahora. Si usted continúa con el relato espontáneamente, después veremos si Bien. tenemos que usar algún documento. Bien. Bajamos al sótano y me llevan a la sala de tortura. Estaba toda forrada como de material aislante de sonido y el piso era de goma. Y tenía una cama y empiezo a ser interrogada. Las preguntas estuvieron dirigidas especialmente a poder identificar a 3 de mis compañeros de militancia que eran de los pocos de mi grupo de militancia que no estaban secuestrados. Éramos todos del mismo pueblo, de Chacabuco, de la provincia de Buenos Aires, y un grupo de aproximadamente 8 de ellos empezaron a estudiar en la JUP de La Plata, estudiaron en La Plata y empezaron a militar en la JUP. En los viajes a Chacabuco formaron un grupo de jóvenes, entre los que estaba yo, que si bien ya habíamos empezado a hacer trabajo social en los barrios más pobres de mi ciudad, con la parroquia, nos desligamos de la iglesia y empezamos a conformar lo que para el pueblo, bueno, éramos la JP, éramos muy jóvenes y vivíamos en Chacabuco. Nuestros responsables directos eran estos compañeros que militaban en la JUP de La Plata. Desde diciembre del 76 en adelante fueron secuestrados 6 compañeros de Chacabuco. En enero del 77 había sido hecho un allanamiento importante también en Chacabuco, en la casa de los padres de estos compañeros, en la casa de mi hermana mayor y de mi cuñado. Bueno, el interrogatorio estaba centrado en poder ubicar a estas 3 personas con quienes yo había seguido manteniendo contacto después del 76. Puedo decir que mi actividad política en Chacabuco, que se restringió siempre al trabajo social, quedó interrumpido en el año 76, pero sí, del 76 al 79 seguí manteniendo vínculos con esas 3 personas, porque una era mi hermana mayor y mi cuñado, que les allanaron la casa, como dije, en enero del 77 en Chacabuco y se quedaron en el país, nunca se exiliaron, estuvieron clandestinos dentro del país. Y la tercera persona era Adalberto Rossetti, esposo de Liliana Ros de Rossetti, secuestrada el 10 de diciembre del 76 embarazada, que fue un caso bastante conocido por la búsqueda de los que suponíamos eran mellizos nacidos en cautiverio, los mellizos Rossetti y Ros. Yo formé pareja con Adalberto Rossetti en junio del 79, cuando ya se estaba él yendo a Río de Janeiro a pedir asilo político. Y yo caí en octubre del 79.
ella que todas las preguntas, yo había viajado incluso en 2 oportunidades a Porto Alegre a verme con él, sí que todas las preguntas del interrogatorio fueron muy crueles en el sentido de que suponían que yo tenía un nivel de compromiso más alto de que efectivamente tenía. No sé el nivel de compromiso ni de mi hermana, ni de mi cuñado, ni de mi pareja, pero suponían que haber viajado a Brasil podía significar que fuera parte integrante del brazo armado de Montoneros, que estaba llevando adelante en ese año la contraofensiva militar. Creo que me salvó una carta sentimental que encontraba en el departamento a mi pareja. Siempre me mantuve en esos dichos, que era mi pareja y que por eso viajaba. Y bueno, las primeras 3 horas fueron las peores, porque el interrogatorio es, nos das un nombre y en una semana salís. Y es difícil. Yo tuve suerte, pienso, porque pude apreciar en la ESMA las distintas intensidades de interrogatorio, porque vi compañeros que tenían secuelas de la picana mucho más importantes que las que tenía yo. O sea, que no sé qué hubiera pasado si la intensidad de la tortura hubiera sido mayor. Ellos, si mi pareja estaba en Río de Janeiro, mi hermana y mi cuñado estaban acá y yo tenía un modo de encontrarlos en un café. Ahí, a los 2 días. Así que hasta que no pasaron esos 2 días no respiré. En el transcurso, y algunas cosas que no conté en el relato, en el testimonio del CELS, que por ahí me gustaría contarlo en esta oportunidad. Si en ese momento no lo conté, fue porque todavía estaba influida por mi pareja, que era claramente quien representaba para mí la organización político-militar Montoneros, o lo que de ella quedaba en el transcurso de los años de la democracia y en el tiempo del exilio. Ahora voy a decir el tiempo del exilio. Pero él miró mi testimonio y algunas cosas del testimonio me dijo que las sacara. Y ahora las voy a contar porque ya soy libre pensante y tengo como 55 años. Una de las cosas que sucedieron en el interrogatorio, que fue muy fuerte y que me resulta difícil de contar acá, pero creo que puede dar cuenta de la complejidad de los hechos trágicos de los que participamos todos, fue que yo me preguntaba ¿a quién habrán detenido antes de mí? Porque sabíamos cómo era toda la secuencia. Y me di cuenta porque me relatan un extracto de una conversación con un compañero de mi pueblo, que era parte de ese grupo de jóvenes, que había sido 15 días atrás. Mi conversación con este compañero es porque él manifestó su enojo, su malestar, porque Montoneros había llevado adelante el atentado de Walter Klein y que en ese atentado se puso un explosivo en un domicilio donde había 4 niños entre 4 y 12 años. Y yo, que era algo así como su responsable de 21 años, él tenía 20, le dije: es la guerra. Y en la tortura me dijeron: vos
dijiste que el atentado de Walter Klein era la guerra. Bueno, ahora vas a ver lo que es la guerra. Y lo que yo quiero decir en esta oportunidad, que no pude decirlo antes, es, bueno, quizás a los 21 años no lo hubiera dicho eso no. Eso fue producto de todo un proceso de reflexión y de autocrítica profunda que hice respecto de mi propia participación política y de la incidencia que tuvo la organización a la que yo pertenecía en los hechos de violencia del país. Decir que esa frase para mí es muy duro reconocerlo, repetir esa frase acá, repetir que yo había justificado a los 21 años un atentado terrorista porque la utilización de explosivos en el domicilio de una persona donde hay niños. Ahora lo entiendo como un acto de terrorismo, antes no. Era un acto revolucionario, podían haber muerto los niños. No sé cómo lo hubiera procesado, cómo hubiera llegado a los 55 años. Quiero decir que me arrepiento profundamente de esa frase que es infeliz, por decirlo de la manera más elegante, y que de ninguna manera hoy pienso que la lucha, en el sentido como fui entrenada para aceptarla, que no la considero absolutamente más, no considero la violencia un instrumento de lucha política, y que a modo de atenuante pongo mis 21 años y que fui captada ideológicamente por montoneros a los 15 años, que los 15 años es una edad que todavía un adulto tiene que pensar que es una personalidad maleable, es una tierra fértil, y si no, los reclutamientos de las sectas lo saben muy bien. Y fui adoctrinada ideológicamente con lecturas de documentos políticos re aburridos. Pienso ahora cómo me perdí mi adolescencia. Documentos con distintas etapas de la guerra, o sea, que de etapas de una guerra me las sabía de memoria, no entendía muy bien de qué estábamos hablando. En un pueblo como Chacabuco, re tranquilo, o sea, me había como unas disociaciones muy terribles. Sí me acordé cuando que había estudiado con ellos, lo de la contraofensiva militar. Fui entrenada política y militarmente para aceptar este tipo de hechos, de los cuales me arrepiento. Bueno, nada más que eso, y sigo con los relatos. Era para decir cómo me enteré que este compañero había sido detenido antes de mí, porque había contado esta conversación. Todo el interrogatorio siguiente fue en torno de esas 3 personas que querían. No sé qué contar, que tuve que cantar la marcha peronista entera. No sé si en ese primer interrogatorio o a la tarde del mismo 11 me volvieron a torturar. Yo no recuerdo si hubo otra sesión de tortura. Sí, ahora releyendo el testimonio que estuve 4 días, no me acordaba bien cuántos días estuve en el sótano. No fui violada, me insultaban, pero no fui violada, lo cual para mi psiquis es bastante importante. Sí puedo considerar que fui violada con la picana eléctrica, pero de última prefería. Y no podía tomar agua, me dieron agua, me descompuse, bueno, pero esos son todos entretelones, no son significativos. Vi dos personas que eran detenidos, que en un momento de esas horas que pasé allí, se acercaron y me dijeron que ellos también eran detenidos.
Yo estaba desnuda en esa cama, ellos estaban bien vestidos, me dijeron que hacía mucho tiempo que estaban por salir, y uno era fotógrafo, tenía una marca en la nariz, el otro era alto, morocho, no me acuerdo los nombres, en el testimonio del CELS está más desarrollado. Eso sí, lo que me acuerdo es que me hicieron algunas preguntas también acerca de mi compromiso político y me dijeron, tenés que decir toda la verdad. Eran 2 compañeros políticos. Yo estaba aterrorizada, no sabía dónde estaba, escuchaba ruidos que después me di cuenta de que eran las cadenas de los detenidos. La persona que me torturó ya murió, es del Cerro, alias Colores. En el testimonio hablo de otro oficial, Luis, yo no me acuerdo, ahora no me acuerdo. Y había muchas más personas y había toda la documentación, que habían los apuntes de la facultad, las cosas que habían llevado del departamento. En el departamento no tenía nada, lo único que tenía que quise tirar era unos adhesivos que pegábamos en la Facultad de Filosofía y Letras que decían por una universidad abierta al pueblo, Montoneros, Luchi vuelve, volveremos, algo así era. Eso pegábamos en el baño. Eso no lo encontraron, lo encontró mi mamá cuando fue después al departamento. Hoy yo todo el tiempo negué mi participación en Montoneros. Si hubieran encontrado, creo que si yo hubiera caído en el 76 no estaría acá. Cuando yo caí en octubre del 79 ya había venido la Comisión de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y sigo con el relato. En una oportunidad la pude ver a mi hermana, me di cuenta que ella también la habían interrogado, le habían hecho preguntas por las cosas que ella me contaba. Hablamos brevemente, nos dejaron solas, hablamos brevemente de que estaban buscando a nuestra hermana mayor y a mi cuñado. Yo trataba de decirle lo que yo había dicho y para no contradecirnos, no sé lo que ella había dicho, bueno. A mi hermana y mi cuñado nunca los encontraron, ni a esa cita en ese café no fue nada. Fue un familiar a ver si pasaba algo, pero no fue la Marina, y mi hermana y mi cuñado viven en Chacabuco. Son militantes políticos del actual gobierno y son funcionarios. Después de 4 días nos llevaron al sótano. Nos sacaron del sótano, perdón. Nos sacan del sótano y nos hacen subir 2 escaleras aproximadamente. Digo no porque leí el testimonio de mi hermana también y relatamos lo mismo. Y fue en el mismo momento, en el mismo día. En realidad a mí me suben sola, cuando pasan unas horas hay un guardia que nos deja levantar la capucha. Y en esa oportunidad veo que en el sector en el que yo estoy estaba mi hermana, estaba Roxana y Daniel, mis compañeros de Chacabuco, y había otro sector, no recuerdo si había más personas de ahí, había otro sector separado por una puerta abierta donde había más personas, pero estaban distantes y no podía comunicarme. Y un poco me comuniqué ahí con mi hermana. Algo que me hicieron, que mi pareja me hizo borrar del testimonio del CELS, es que si bien en el testimonio yo hablo de que en el transcurso de los 40 días había guardias que considerábamos buenas y guardias que considerábamos malas, y yo había hablado de guardias buenos y guardias malos,
Y eso era como nosotros lo entendíamos, porque quien nos permitía sacarnos la capucha y hablar entre nosotros era un alivio, era una manera de estar en contacto, nos reconfortaba. Yo aprendí a hablar con señas, me enseñó Víctor Basterra, que estaba en el otro sector, a hablar con lengua de señas. Eso me permitía hablar con los que estaban más lejos. Esas eran las guardias que nosotros esperábamos y con esos guardias establecíamos una comunicación. Bueno, mi pareja me dijo, no, borralo de guardias buenos. Los guardias eran todos malos. Es pensamiento lineal de blancos y negros, de buenos y malos. Creo que nos atravesó fuertemente y nos atraviesa todavía. Y tuve muchos años de terapia para poder pensar la realidad de una manera más compleja, que si bien la intuía, la tuve que ir armando posteriormente, donde no todos los buenos estaban de un lado y todos los malos estaban del otro. Lo aprendí a golpes, después, ahí y después. Yo vuelvo en este momento me doy el gusto de reivindicar un guardia que en el segundo momento que me torturan, cuando ya no me lo esperaba, por el 30 de octubre, él me conduce y él me sube en brazos, pero yo no podía caminar. Y yo le dije, no me acuerdo cómo se llamaba, porque leí el testimonio y no tengo un recuerdo y no es ese, no quiero decir un nombre. Le dije, no me avisaste, yo pensaba que me estaban bajando para liberarme. Fue terrible cuando me encontré que estaba otra vez en la sala de tortura. Le dije, no me avisaste. ¿Cómo no me avisaste que me iban a torturar? Me dijo, no sabía. Y me dijo, a nosotros nos obligan a presenciar la tortura. Él tenía, todos los guardias que nos cuidaban tenían alrededor de 18 años. Nos obligan a presenciar la tortura. Y yo lloraba y él lloraba conmigo y lloramos juntos un buen rato. Bueno, yo volví a la ESMA una sola vez y vi los extractos de relatos de sobrevivientes. A mí nunca me llamaron para decirme, ¿vos querés contar algo de cómo te fue a vos? Y yo soy una sobreviviente no apta políticamente para el gobierno actual. Por lo tanto, nunca fui convocada a ninguno de los mega shows, el mega show de la recuperación de la ESMA, donde, bueno, no voy a hablar de estas cuestiones porque no tienen que ver. Lo que quiero decir es, este relato de algo que me sucedió en la ESMA, yo lo hubiera querido contar y hubiera querido que formara parte de esta parte de la complejidad de los hechos, que en la ESMA no la encontré, por supuesto, en toda la recorrida que hice. Nunca nadie me preguntó, vos, ¿qué quisieras decir? Yo quisiera contar eso. Quisiera contar muchas otras cosas de los compañeros, el día que Víctor a las 6 de la mañana cantó para todos una samba, porque había un guardia bueno que no dejaba a Víctor cantar. Muchos testimonios. Todo lo que encontré son los relatos hasta casi morbosos, que no sé si sirven para formar a las nuevas generaciones, que es lo que más me preocupa. Por eso vengo, por eso digo lo que estoy diciendo, porque cada vez que me despierto todos los días digo, si Dios me salvó la vida, debe ser porque tengo alguna responsabilidad. Y por eso estoy acá. Bueno,
¿Qué más? Mi hermana fue liberada a la semana, junto con Daniel y con Roxana. A mi hermana la dejaban en el departamento del cual nos habían secuestrado. En ese sector, igual entraba gente, salía gente, entraba gente, salía gente. No puedo decir qué pasó con ellos. Sí que todo el tiempo estuvo Juan, que era un compañero delgado, de baja estatura. Ayer leía estudiante de psicología, la verdad que no me acuerdo. Sí me acuerdo que él estuvo mucho y que era amigo de Juan, que Juan cayó después. Era alto, morocho, de bigotes. Eso era el sector donde estábamos nosotros. No sé a qué grupo político pertenecían. Sé que la gente del otro sector no pertenecía a Montoneros y a veces hasta se planteaban rivalidades entre los detenidos por la pertenencia a una organización política u otra. Fíjese qué loco, ¿no? Estábamos ahí todos, de hecho, yo no sabía el grado de riesgo que corría hasta que, porque yo no sabía las personas que salían cuál era su destino. Sí supe de mi hermana, de Daniel y de Roxana, pero fue fuerte el impacto cuando, vuelta a la democracia, lo veo a Víctor Basterra en la conferencia de prensa decir que Josefina Villaflor, que yo sabía que se llamaba Josefina solamente, a quien vi con vida en la ESMA, había sido asesinada. ¿No? Y bueno, ahí estábamos todos en una situación de extremo riesgo y hacíamos diferencias entre nosotros por si uno era no sé, ya ni sé si de las Fuerzas Armadas peronistas, bueno. Algo que creo que me parece importante destacar es que yo sabía que las personas que estaban del otro sector hacía más tiempo que estaban detenidos, pero no sabía cuánto tiempo hacía. Sabía porque muchas cosas me las decía Víctor con señas, que habían ido a una isla en el Delta y que hacía poco que estaban de vuelta allí. Eso lo habían hecho para la visita de la Comisión de las Naciones Unidas, de la OEA. Y de ese sector recuerdo, por supuesto, a Víctor, con quien mantengo una relación personal hasta la actualidad. Si bien pensamos políticamente distinto en la mayoría de las cosas, nos queremos mucho. Y recuerdo mucho a Josefina porque era muy bonita, porque nos encontramos un día en el baño y todavía se me pone piel de gallina, se levantó la espalda y tenía la espalda, eran cicatrices como pozos en la espalda. No sé qué tipo de herida era. Ella me dijo, esto me lo hicieron porque no dije la verdad. O sea, que todo el tiempo era los que no decíamos la verdad. Corríamos todos esos riesgos. Me acuerdo de Josefina, me acuerdo de la tía porque era una señora mayor. Me acuerdo de Ramón porque era un hombre alto, corpulento. De una señora de gafas muy grandes. Hay otros nombres que mencionan el testimonio del CELS. Ese sector, todos menos Víctor, que estaba castigado, no sé el castigo que le significaría a los otros presos bajar, pero bajaban. Después supe que bajaban a lo que se consideraba un trabajo, entre comillas, a hacer distintas actividades para la Marina. Bajaban y después volvían. Yo estuve todo el tiempo en el mismo lugar, salvo esa vez, en esas dos oportunidades, una que es cuando me vuelven a torturar y después otra que veo a otro oficial que lo vi una sola vez y fue una semana antes que me liberaran, que se llamaba Marcelo, que tenía un saco de cuero marrón, era en una oficina que era muy agradable, que yo me acuerdo que miré y me dijo, no mires.
si no te querés ir para arriba, que era la frase habitual, te querés ir para arriba, era que te mataban. Y otra cosa que me parece importante, como cosas atípicas de la ESMA como centro de detención, fue que también producto de la visita de la Comisión de Derechos Humanos, ellos se preocupaban que nuestros padres no hicieran la denuncia, entonces creo que era una modalidad de la ESMA, establecían contacto con los familiares de las personas que secuestraban y llamaban a mis padres a Chacabuco para decirles, sobre todo después que la soltaron a mi hermana Elina, que yo estaba bien y que iba a salir, que no hicieran la denuncia. Y la otra cosa típica es que lo citaron 2 veces a mi papá, que vino de Chacabuco. Lo citaron en una confitería que se decía que era de la Marina, en Pampa y Alcorta. Creo que se llama Selqueto, se llamaba. En la primera o la segunda oportunidad, la verdad que es un tema que me falta hablar con mi padre. Le preguntaron, nosotros somos 7 hermanas, le daban consejos sobre cómo educarnos, le decían que por qué su hija mayor estaba prófuga y lo que había pasado con mi hermana Elina y conmigo. Bueno, le daban consejos, que no sé, qué sé yo. 2 veces lo citaron y a la tercera vez que lo citaron, mi papá vino pensando que era una cita como las anteriores y en esa oportunidad me entregaron a mi papá. Me sacaron de la ESMA Ariel. Ariel no lo había nombrado. Ariel era la persona que actuaba siempre en la parte menos trágica, a diferencia de Colores, porque Ariel era el que me llevaba, cuando él hablaba por teléfono me permitía escuchar la conversación, y fue él el que me llevó en el auto. Pienso que habría otro auto, y yo sabía que estaba en la ESMA por los compañeros más antiguos, que me lo habían dicho, y en el momento en que salí, me salí recostada en el asiento de un auto, en el asiento delantero de un auto, y me pone Ariel una campera de lana, y a través de esa campera yo pude ver, porque se detuvo, me imagino que por un tema de control o de seguridad, le informa a alguien que sale, y se detiene justo frente a la parte de la Escuela de Mecánica Armada donde está el cartel, y veo el cartel. Bueno, me entregan a mi papá, ahí sin entrar a la confitería, ellos se van. Cuando salgo me dicen, te vas a Chacabuco, no vuelvas más, no milites más, nosotros te vamos a estar controlando, vamos a estar llamando, y basta de hasta cuándo era el grupo de jóvenes con el que íbamos a trabajar a los barrios. Y yo siempre había hecho referencia en la tortura a que éramos un grupo de jóvenes y nunca había querido decir el nombre. Ahora me da risa, porque era una canción de protesta y me iban a preguntar qué significaba hasta cuándo era una canción que decía hasta cuándo seguiremos aguantando, soportar la realidad, es triste complicidad. Y no le quise decir eso, pero ellos ya lo sabían y me lo dijeron cuando me soltaron. Basta de hasta cuándo, te soltamos porque sos un perejil. Hay un libro, Perejil y los otros, todavía no lo leí, Perejil y los otros montoneros. Te soltamos porque sos un perejil, y me devolvieron el DNI arruinado, tuve que hacer un DNI nuevo y yo ya tenía la decisión de irme porque tenía mucho miedo
no dormía de noche, estaba en Chacabuco, mi padre no quería que me fuera y me fui. Mi pareja estaba en Río de Janeiro y viajé con un familiar y pedí refugio político en Brasil. Y en Brasil empecé a experimentar, hasta acá son los hechos. No sé si querés que, digamos, yo me exilié 4 años y después volví y en esos 4 años acompañé a Alberto Rossetti y a las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los mellizos, supuestos mellizos Rossetti y Ross, que terminaron siendo Reyardo Tolosa. Y después volví al país. No sé si quieren que haga referencia a algo de esa época, porque en su primer pregunta acerca de las situaciones de víctimas son muchas. En definitiva, yo fui víctima a los 15 años, en primer lugar, de montoneros. Y a los 21 años fui víctima de la ESMA. Y en el exilio, una vez que recuperé la libertad, fue víctima de muchos integrantes de organismos de derechos humanos que me hicieron sentir la dificultad de presentarme como sobreviviente de la ESMA. La pregunta, ¿cómo hiciste para salir?, era la pregunta frecuente. Yo me ponía toda colorada. Yo tenía taquicardia. La pregunta, ¿cómo hiciste para salir?, era fatal, porque era a quién cantaste, cómo colaboraste, te quebraste. La pesada carga de ser sobreviviente me llevó muchos años procesarla. Al principio no podía, era chica, no tuve apoyo psicológico. La primera vez que experimenté lo que era ser sobreviviente y la sospecha fue en Brasil, cuando mi pareja asistía a reuniones políticas con compañeros que seguía viéndose en Brasil, en Río de Janeiro, y yo no podía asistir. Yo tenía ganas de suicidarme. Él me dejaba sola en el departamento, porque él iba a reuniones políticas. Eran reuniones importantes. Yo no podía ir porque yo era sospechada. Yo no había cantado a nadie. Yo estaba orgullosa de mí. Pero parece que no era suficiente. Había cantado la marcha peronista entera, menos la última estrofa, que era la de Montonero, porque dije que no la sabía. El impacto y las huellas se van sumando. Yo no voy a hacer una ponderación. Esto va acumulando, ¿no? Yo no tuve apoyo psicológico, nadie registró que tenía 21 años. Que había sido violentada, que había respondido dentro de lo que pude. Y yo sentía que, por lo menos a mi hermana, nadie tenía que recriminarme. Yo caí después de 2, nadie. Con la suerte, ya digo, de que la tortura que hicieron no fue de las peores. Por lo que vi, gente con los pies hinchados así. Bueno, el karma de ser sobreviviente y ser sospechado, en París estábamos en permanente contacto con las abuelas de Plaza de Mayo y otros familiares que integraban madres y otros organismos, porque eran parientes de los exiliados con los que yo estaba, con los que nos vinculábamos. La pregunta de los familiares, ¿y vos? Pero era así como una carga. ¿Y vos cómo hiciste para salir? Y mi hijo no, porque yo pensaba, mi hijo está muerto y vos estás acá con vida.
Entonces yo tenía todo un discurso armado rápido, porque me ponía toda colorada y me daba taquicardia, entonces rapidito decía, tenía toda una secuencia de argumentos en el que me ocupaba por decir, yo no canté a nadie. Después de mucho tiempo de terapia me di cuenta que no tenía que decir eso, porque eso fue circunstancial, porque el dar un nombre o no dar un nombre tenía que ver con la capacidad de cada uno, más sumado a la intensidad de la tortura, y que eso no me hacía ni más digna de la libertad o menos digna de la libertad, que el parteaguas entre los que fuimos liberados y los que fueron matados no pasó por haber colaborado o no haber colaborado, por haber dado un nombre o no haber dado un nombre, por si cayó a alguien o no. Hubo gente que cantó, que colaboró y que después mataron, y hubo gente que cantó y que liberaron, y hubo gente que no cantó y liberaron, y hubo gente que no cantó y que mataron. O sea que yo no podía responder esa pregunta de por qué vos cómo hiciste para salir. Llegó un momento del transcurso de mi vida que dejé de contestarla. Eso fue por consejo de mi psicólogo. Me dijo, vos deciles que le tienen que preguntar a la Marina, que son los que te soltaron. Son los que te detuvieron y son los que te soltaron. Y basta de perseguirte y de torturarme a mí misma con dar explicaciones que satisfagan a los demás y conseguir la aceptación del otro, que es la aceptación del sobreviviente. Es muy difícil. Hay un libro, un texto de la Facultad de Filosofía y Letras de una investigadora, Ana Longoni, creo que se llama Traidores, que se puede ver por internet, donde ella dice que los sobrevivientes, hay una necesidad social de que los sobrevivientes seamos de algún modo traidores, porque en esta lógica de antinomias es la única manera de que los desaparecidos sean héroes. Sostener la figura del héroe desaparecido tiene que ver con que los sobrevivientes no somos siempre bien aceptados, y si encima somos librepensantes, y si encima, pasado el tiempo, uno hace opciones políticas diferentes de las que supuestamente correspondería por un mandato que a mí no me manda ya más nadie. Sin embargo, soy interpelada por mis opciones políticas, como si todos tuviéramos que pensar exactamente lo mismo. De hecho, la misma paradoja de que discutiéramos entre nosotros, todos secuestrados porque pertenecíamos a distintas fuerzas políticas, da muestra del grado de intolerancia de una sociedad que no sé si está resuelta. Intolerancia que no tiene fin, porque estoy hablando de no nos aceptábamos entre nosotros todos secuestrados, no nos aceptamos entre nosotros sobrevivientes. Yo intenté ser parte, pero siempre fui una gran solitaria, vine sola. Hice mi proceso de inserción social, del cual estoy orgullosa, donde aprendí a convivir con personas que pertenecen a distintos partidos políticos. Me enriquecí con el trabajo en la legislatura, en el Congreso, aprendí las bondades de la política con mayúscula. Todo eso yo no lo sabía porque nosotros íbamos a tomar el poder por la lucha armada. Sí, si le parece, voy a empezar el interrogatorio, comenzar con las preguntas, algunas para que aclare algunos conceptos. Discúlpame, Sí. porque yo es que me perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Porque puede retomarlo, si lo recuerda más adelante puede retomarlo. Esperamos, Sí. ¿me Bueno, un segundo? sí, Porque no sí, me no hay siento problema. bien. Yo estaba hablando de la intolerancia y ahí termino. De la intolerancia que marca nuestra sociedad desde aquella época hasta la actualidad, de cómo me siento interpelada y juzgada por mis opciones políticas, y también estaba contando, que no es un tema menor, menos mal que me tomé un respiro, que
Yo quise ser parte de la comisión de ex detenidos desaparecidos y no me lo permitieron. Eso fue ahora, no sé, unos años después, era en el 87, 88, 89, 90. No, ya era la época de la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, porque Alicia Pierini en el Ministerio de Derechos Humanos estaba realizando adelante todo el proceso de reparación económica de los hijos, de los sobrevivientes. Ella me dijo, para ser parte de la persona, no quiero decir la persona, es parte de integrar, es una persona que está en esta querella. Por eso son las contradicciones que me generan a mí, ser testigo, que nunca me consultaron si quería ser testigo, pero acá estoy y tengo opiniones encontradas con algunas de las personas que están llevando adelante esta querella. La persona que me entrevistó me dijo que no podía ser parte de la comisión de ex detenidos desaparecidos, por eso eran siempre 5 en todos los actos, ahí me di cuenta, 5 que llevaban la bandera, éramos muchos más, nada más que había una lógica de que todos teníamos que pensar igual. Y todos teníamos que pensar igual en que todos teníamos que repudiar la reparación económica. Después me enteré que todos la habían cobrado igual, pero no lo decían. Bueno. Bien. La voy a llevar la primera parte de su relato, concretamente al lugar donde ocurrió el secuestro, tanto de usted como de su hermana. Dijo departamento en Flores y le pedimos alguna precisión en relación a este departamento, dirección, intersección de calles, algo que recuerde. No me acuerdo el número, en la calle Yerbal y Nazca. Bien. 7º piso. Ahí está. Bien. Otra de las preguntas también que tienen que ver con este primer tramo es si las personas que ingresan a su domicilio se dieron a conocer como pertenecientes a alguna fuerza. Dijeron que eran policías de la sección toxicomanía. Bien. ¿Usted recuerda si en esta oportunidad revisaron el inmueble, se llevaron alguna pertenencia? Revisaron todo, se llevaron apuntes de la universidad, fotos, cartas, lo que podían entender que era documentación. No se llevaron, yo no me acuerdo, porque era un departamento alquilado, no se llevaron, no rompieron nada, no se llevaron muebles, o sea, si a eso te refieres. Bien. ¿Se refiere? No, me refiero a cualquier elemento que haya habido en el departamento. No. Y usted notó con posterioridad la ausencia. Yo no volví más a ese departamento. Bien. Le pregunto también, en este grupo de personas que ingresan a su domicilio, si usted pudo reconocer algún apodo, algún nombre y relacionarlos con aquellas personas que después va a ver en la ESMA. No, no eran los mismos y eran todos muy altos, muy grandotes, llevaban armas impresionantes. En el testimonio del CES doy algunos rasgos físicos, no sé, detalles, ojos saltones, no sé. No recuerdo ningún apodo y no los volví a ver. Bien. Le pregunto el trayecto. Usted dice la suben a su hermana a un vehículo, usted a otro vehículo. Le pregunto si recuerda la duración de ese trayecto. Calculo 20 minutos. Sí, ¿escuchó conversaciones dentro del vehículo? Creo que hablaban por radio porque me hicieron esperar y entiendo que estaban esperando que llegara mi hermana al otro auto. Bien. Estas personas que la suben al vehículo y también las personas que ingresan a su departamento, ¿usted recuerda cómo vestían, cómo estaban vestidos? De jogging, ropa así deportiva. Bien. Le pregunto ahora si dentro de la ESMA, en el interior de la ESMA, usted menciona los interrogatorios a que fue sometida. Sí. Le pregunto si en esa oportunidad usted pudo reconocer algún apodo, algún rostro de las personas que practicaron ese interrogatorio. Colores. ¿Alguien más?
Yo en el testimonio hablo de Luis, y yo digo en el testimonio que está sentado al lado mío haciéndome las preguntas, pero yo no me acuerdo. Había otras personas, pero no me acuerdo los nombres. Había un Pablo, que eran los responsables de los Pablitos, que se llamaba Lindoro. Eso yo no me acordaba, cuando lo leí ayer me acordé. Tenía el pelo rubio largo. Él estaba ahí, lo vi ahí y después no lo vi arriba. Le pregunto por Lindoro. ¿Lo vio ahí? Bien. Rubio, largo. ¿Recuerda algo más del rostro de Lindoro? ¿Alguna particularidad? Tanto en el testimonio, no me acuerdo ahora, lo digo que está mencionado en el testimonio tanto de mi hermana como mío, que tenía un tic en la cara. Yo no me acuerdo cuál era el tic, la verdad. Bien. ¿A esta persona la volvió a ver? No. No, es la primera vez que la ve, aquí Sí. la única, bien. Le voy a pedir alguna precisión de Luis. Le pregunto si algo más recuerda en relación a qué rol tenía dentro de la ESMA, si pudo determinar alguna... No me acuerdo, es como que lo leí ayer, yo no me acuerdo. Bien, y en su testimonio esta referencia está... Da algunos detalles de su aspecto físico. Bien. Bien. Le pregunto ahora por el grupo de militancia. Usted menciona algunas personas y dijo mi hermano mayor, mi cuñado, con posterioridad dijo mi hermana. ¿Nos puede dar los nombres de...? Sí, cómo no. Mi hermana mayor, María Cecilia Bertela, y mi cuñado Mario Carnaghi. Ellos fueron allanados en Chacabuco en enero del 77, donde se hizo un operativo muy grande que allanaron las casas de la mayoría de los compañeros que militaban en la JUC de La Plata. Y mi pareja, fue mi pareja posteriormente con quien me exilié, que es el padre de mis 3 primeros hijos, Adalberto Rossetti. Bien. Usted también mencionó el nombre de algunos compañeros y después menciona a otros compañeros que dice son de Chacabuco. No sé si se refiere a estas mismas personas. Roxana dijo... Roxana Calone y Daniel Bruno. ¿Y Daniel? Bruno. Bruno, perfecto. Quería saberlos. Bien. Bien. También en otro tramo de su relato, usted refirió, yo no podía tomar agua, me atendieron y no refirió un poco más, pero queremos que profundice en relación a en qué sectores, quién la atendió, si pudo reconocer algún apodo. Ahí vi a Tommy. ¿A quién vio? A Tommy, al médico. Tommy. Sí, eso me olvidé de decir. Bueno, no, está bien. Y díganos, ¿cuál fue la atención que le brindó? Yo pedía agua y todo el tiempo y no podía tomar agua porque te mata. De hecho, nos llevaban a la ducha y nos vigilaban porque había algunos compañeros que habían intentado suicidarse tomando agua. A mí alguien me dio agua y yo tenía la capucha puesta. Y entonces empecé a vomitar y ahí hubo un gran movimiento, alguien preguntó quién le dio agua, como que no sé, alguien enojado, me llevan en brazos a un lugar que era una enfermería, estaba en el mismo sótano, había una camilla, me dan una inyección en la vena, creo, me inyectan, no me acuerdo qué. Y después me vuelven a la sala de torturas. Eso fue. Bien. ¿Usted de este Tommy recuerda alguna descripción física? Sí, porque además, más que decir que lo recuerdo, vi un montón de veces la foto por televisión, en las denuncias en las declaraciones de Víctor. Sí, pero me acuerdo claramente, tenía ojos oscuros, tenía bigotes importantes, color negro. El pelo no me acuerdo mucho, lacio, medio pelado. Creo que vestía con traje.
Bien, le pregunto sobre esas fotos, ¿en qué oportunidad las vio estas fotos de Basterra o en la televisión, dijo usted? Claro, ¿En qué época? Yo nunca más, digamos, todo el tiempo del exilio, digamos, fue otro tema, que fue el tema de los mellizos y de las abuelas. En la vuelta había nacido mi tercer hijo, tenía 5 meses, así que era el 84, fines del 84, sí. No, a ver. Sí, el 84. Mi hija nació en el 83. Veo por la televisión, me quedo helada viendo a Víctor, que no lo había visto más ni tenía más noticias de él, haciendo una conferencia de prensa en la cual muestra las fotos, y ahí sí me muestra las fotos de la gente que yo había visto. Eso fue muy impresionante. Esas son las fotos de las personas que yo podría decir, esta persona la vi, no la vi. Ahora, yo cuando me citaron del juzgado, que me tomó absolutamente por sorpresa, que fue aproximadamente hace 20 días, que fue todo 20 días que son para contarlos, no sé si lo quieren escuchar, pero fue muy movilizador y no fue sencillo para mí llegar acá. Lo primero que hice fue entrar en internet y decir, a ver, de qué se trata, cuáles son las 68, ahora ya me dijeron que 2 fallecieron y que si están muertos no los pueden juzgar. Eso me dijeron una persona del programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia. Son 65. Yo entré en internet y miré las fotos. Le pregunto por aquella oportunidad, la primera oportunidad que usted ve las fotos. ¿Qué impresión le causó esta fotografía? ¿Qué dijo al ver esta fotografía? Si lo recuerda. ¿Y por qué la relacionó una fotografía con un Tommy, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? Vi alguna de en la declaración de Víctor estaban las fotos que él había podido sacar de compañeros. Ahí estaba la foto de la tía, estaba la foto de Josefina, otros compañeros que yo había visto, que no me acuerdo del nombre, y está la foto de los oficiales, de algunos oficiales. Estaba la foto de Tommy, creo que estaba la foto de colores, ya no me acuerdo, de golpe reconocí personas. Bien, ahí usted en esa oportunidad reconoció a esta persona como Tommy. Sí. Bien, bien. Le pregunto también, usted mencionó una pregunta del sótano, en realidad. ¿Recuerda algún ruido interno dentro del sótano? Música a todo volumen y las cadenas de los detenidos. Se escuchaban aviones. Bien. Bien, si recuerda alguno más, me lo hace saber, ¿sí? Si después recuerda alguno más a lo largo de su relato, me lo hace saber. Bien, usted mencionó a su hermana también y mencionó un primer contacto con su hermana. ¿Dónde ocurrió este primer contacto? En el sótano, en la sala de torturas. Bien. ¿Cómo estaba su hermana, el estado físico? Si nos puede relatar cómo fueron los días esta semana, dijo usted. Señora Presidenta, me parece que eso ya lo contestó la señora antes en su relato. No, esa no la contestó, ¿no? No lo recuerdo, así que por favor responda. El estado físico, en realidad, la pregunta directa es el estado físico. ¿Cómo fueron los días, esos días de su hermana dentro de la ESMA? ¿Qué le comentó? Ella estuvo una semana, en esa semana, lo dice en su testimonio también, iba a venir a declararse, ahora está de viaje. Ah, bien. Sí. No fue torturada con picana eléctrica, no fue desnudada, no fue violada, ella la golpearon un poco, hicieron simulacro de fusilamiento. Ella en su testimonio dice que escuchaba mis gritos y por eso sabía que yo estaba en la habitación de al lado.
En realidad a Elina un poco la sensación de que la llevan por mí, porque entraron buscándome a mí y incluso en el secuestro se preguntan entre ellos qué hacen con Elina. Y creo que intentaron contrastar algunas cosas de las que yo contestaba en el interrogatorio y se las preguntaban a mi hermana. Perdón, sí, continúe, discúlpeme. A lo mejor ya le contesté todo lo que me preguntó. Bien, perfecto. Bien, yo le quiero preguntar ahora por el segundo sector, donde usted fue llevada después de 4 días que la suben del sótano. Le pregunto si dentro de la ESMA ese sector tenía algún nombre especial, si usted escuchó algo. Es archiconocido el nombre. Yo vengo del trabajo, yo tengo 5 hijos, tengo un nieto y otro que está viniendo en camino, tengo 3 laburos. Yo no vengo acá a decir el nombre que todos sabemos. Está escrito, estamos cansados de escucharlo mismo. Señora, usted tiene que responderle lo que le pregunta a la fiscal, por más que usted diga que todos sabemos. ¿Sí? Es capucha o capuchita o no sé. Sí. Bien. Le pido perdón si se ofende con alguna de las preguntas, pero en realidad nosotros lo que estamos aquí es para descubrir la verdad y saber lo que ocurrió ya dentro de la ESMA. Ya esa verdad. ¿Sí? Ya la sabemos. Bueno, no importa. Sí. No, igual, y es por su caso también que forma parte del objeto procesal de este juicio. Mi caso... Solo para explicarle en realidad y que no se sienta ¿te puedo decir agredida. algo? A ver, señora, Sí. vamos a limitarnos. Discúlpeme. Esto es así. Usted está citado como testigo y su obligación es declarar lo que sepa sobre los hechos. Exacto. Así que le pido que lo que sepa se lo conteste a la fiscal y que no entremos en este tipo de discusiones. Ella, si la fiscal dice que esto es por mi caso... Usted está citada por su caso y por el caso de su hermana y evidentemente va a declarar sobre los demás casos que acaba de mencionar. Ese es el motivo de su citación acá. Exacto, yo estoy dando testimonio de mi caso, pero no es que yo esté aquí por mi caso. Usted fue citada por este tribunal, Claro, lo por que pasa su que caso y por el caso de su hermana y por los demás casos que usted pueda dar testimonio. Esa es la idea. Bien, estoy propuesta ¿Sí? en las Lo que le dice la señora fiscal testigo. está en lo cierto y ese es el motivo de su convocatoria. Bueno, está bien, gracias. Puede seguir preguntando. Por eso doctora. mismo, la siguiente pregunta es en este espacio. Le pregunto cómo fueron las condiciones de cautiverio y le pido por favor que se refiera en relación a la alimentación, a cómo dormían, dónde hacían sus necesidades fisiológicas y todo dato que usted pueda describir en relación a sus condiciones de cautiverio. Bueno, como ya es recontra sabido, comíamos un sándwich de carne al mediodía y a la noche. Como ya es muy sabido, tomábamos mate cocido a las 6 de la mañana y a la tarde. Los domingos nos daban pollo. Nuestras necesidades las hacíamos en el baño. Un baño pintado de rojo, 20.000 testimonios dicen el baño pintado de rojo. Bueno, el baño estaba pintado de rojo. Bien. ¿Quién la llevaba al baño? Si es que era habitual, cómo pedía ir al baño. Como es bien sabido, a los detenidos nos llevaban los Pablos o Pablitos al baño. Los Pablos. En realidad había uno en particular que recuerdo que era Toto, creo que era Toto, algo así. Uno morocho, de contextura física importante, algo. Bien. Él nos llevaba al baño, como dije antes, se quedaban esperando a que termináramos de bañarnos. Bien. Le pregunto por Marcelo. Usted mencionó en su relato a Marcelo. ¿Lo pudo ver el rostro? ¿Pudo verle el rostro a Marcelo? Sí. ¿Lo puede describir físicamente? De lo que me acuerdo, era una persona de unos 35, 40 años,
era rubio. Estaba sentado, así que no sé su estatura. Y tenía un saco de cuero marrón. Es todo lo que me acuerdo. Bien, usted habló de una oficina. ¿Recuerda cómo fue llevada esa oficina y en qué sector de estos sectores que usted acaba de mencionar estaba ubicada? A mí me llevaron desde Capucha, o sea que el trayecto que hice es difícil de darme cuenta dónde estaba ubicada esa oficina. Bien. Le pregunto si en algún momento durante su cautiverio usted fue llevada a algún espacio a escribir o a hacer alguna actividad. No, en la sala de tortura en algún momento me dejan unos papeles para que escriba, ya no me acuerdo que me decían que escribiera, pero nunca me sacaron. Yo estuve siempre en esto que estoy relatando, en el sótano, en Capucha y en esa oficina. Bien. También menciona un segundo momento de tortura, menciona usted, y le pregunto en este segundo momento qué es lo que le preguntaban. Si fue En el interrogada. segundo momento fue muy raro porque no me hacían preguntas, ya no me preguntaban por mis compañeros. Entonces yo no entendía. Quizá tuvo que ver con que había habido un episodio de discusión con un guardia y quizá fue un hecho de castigo, no lo sé, porque yo no entendía por qué. Me había peleado con un guardia unos días atrás y me habían pegado en ese momento y me habían puesto las esposas en la espalda y pienso que a lo mejor tuvo que ver con eso. Bien. Usted también mencionó a Ariel en Sí. su relato. Y también, no sé si lo apunté bien, pero dijo que a usted la llevaba a algún sector cuando hablaba por teléfono. Primero lo que quiero preguntarle a Ariel, si usted le vio el rostro. Sí. Bien. Si lo puede describir físicamente o lo que recuerde de esta persona. Era más bien alto, era de tez blanca, era rubio. No me acuerdo el color de los ojos. Bien, y le pregunto si puede describir cuál era el rol de Ariel dentro de la ESMA, algo que usted haya percibido en ese momento a pesar de su corta edad. No, yo veía que él era el que siempre se ocupaba de la relación con mi familia. Bien. Nunca hubo otra persona. ¿Usted recuerda si en estas conversaciones telefónicas que usted oyó notó algo particular en estas conversaciones? ¿Algo que recuerde de estas conversaciones? Hay algo que yo menciono en el testimonio. Por eso quiero dejarlo, porque lo leí ayer y me acordé de que en un momento él estaba hablando yo estaba con él, no sé si es que se iba a comunicar a Chacabuco, pero entra una comunicación y él dice: no me llames a este número, llamame mejor a tal otro, y que yo lo memorice, y que cuando salí, no sé de qué manera me fijé, y era un teléfono de la ESMA. Bien. Y usted también mencionó en este tramo de su relato una cita que le hacen a su padre. Sí. Esto es así. Le pregunto, ¿usted recuerda o nos puede decir qué le comentó su padre? ¿Quién fue a esa visita? Si lo supo. ¿Qué personas de estas o otras personas de la ESMA fueron a esa visita que le realizaron a su padre? Yo tenía información por Ariel. Pienso que fue Ariel, porque cuando converso con mi padre me dice, y eran 2 personas que se encontraban con él, y que eran las mismas, pero no nos poníamos de acuerdo acerca de si se trataban de las mismas personas, por lo menos en el caso de Ariel, no sé la otra persona quién sería. Bien, bien. Le pregunto sobre su liberación. ¿Puede recordar la fecha en que fue liberada? Sí, el 21 de noviembre. ¿De qué año? Del 79. Bien.
lugar en donde fue dejada y liberada y también si recuerda el momento del día. Esto si lo recuerda, si no, no hay problema. En Pampa y Alcorta, en la confitería, en la esquina de Bien. la confitería de Pampa y Alcorta. Serían las 5, creo que a la tarde, 5 o 6 de la tarde. Bien. Le voy a dar algunos nombres y usted me dirá si recuerda estos nombres y en qué circunstancias los recuerda. La Gallega. Sí, ¿Qué recuerda de La Gallega? era una de las personas que estaban en el otro sector. La menciono en mi testimonio. No me acuerdo de sus aspectos físicos. Bien. ¿Usted recuerda ligada a qué grupo dentro de la ESMA, de cautivos, si había más personas con ella? Estaba en la parte de los presos más antiguos. Bien, bien. Usted también en su relato mencionó a la tía y a Ramón. Le pregunto si puede recordar cómo estaban físicamente, algún dato que pueda dar en relación a La ellos. tía estaba muy demacrada y era muy delgada. Era una persona de más edad. Y de Ramón me acuerdo que era de contextura grande, pero no me acuerdo. Bien, bien. Le pregunto, usted también mencionó a Josefina Villaflor. Le pregunto si con Josefina Villaflor alguien más ligado a esta persona, si recuerda a alguna persona más. En relación con ella, Con ella, eran un grupo creo que en ese sector había un grupo que militaban políticamente juntos, pero no tengo certeza de quiénes eran bien, los otros detenidos que estuvieran con ella. bien. ¿En algún momento los dejó de ver a estas personas? Todos los días bajaban a trabajar. Bien, Nunca los dejé de ver. Cuando yo salí el 29 de noviembre, Josefina estaba con vida. bien, bien. Durante el periodo en que usted estuvo cautiva, ¿usted recuerda algún traslado de detenidos? Doctora, a ver, reformulémosla la pregunta. En realidad no es indicativa, son preguntas cerradas que tienen respuestas sí, no, y Usted, que recuerda. ¿usted recuerda si los detenidos que usted vio en ESMA fueron llevados de ellos, un lugar a otro? No. Yo Lo que iba a pregunto por contestar, ellos, por otros. disculpe, estoy media enferma. Está bien. Lo que iba a contestar es que en el sector ¿Dentro que yo o fuera estaba, de ESMA? donde yo estaba veía gente que llegaba y partía. ¿A dónde partía? No lo sé. Bien. Bien, le voy a dar dos nombres más o apodos, Tata y Paula. Están mencionados en mi testimonio, pero yo no me acuerdo ahora. Bien. No le pregunté si con la tía usted supo la identidad de esta persona con el tiempo, supo el nombre, quién era. Si lo puse en el testimonio es porque yo me fui de la ESMA y sabía que ese era el apodo de ella. Bien. Bien. Por ejemplo, de Josefina no sabía su apellido, lo supe después cuando vi la declaración de Víctor. Usted mencionó a Juan también. Le pregunto si con el tiempo supo la identidad de Juan. ¿Quién No. era? Bien. Unas últimas preguntas. En realidad, ¿a usted la conocían de alguna manera? ¿La llamaban de alguna manera? Además de María Luján, ¿no? ¿Quiénes? Sus compañeros de militancia. No, Bien, yo era un perejil. bien. Usted mencionó a su padre y algunas gestiones relativas a lo que él debía o no debía hacer conforme lo dijo, pero le pregunto si su padre realizó alguna gestión para dar con el paradero de ustedes dos, tanto de usted como de su hermana. Porque en la primera semana que mis padres no sabían el paradero ni de mi hermana ni de mí, ellos vinieron a Buenos Aires
con un abogado de Chacabuco, recorrieron, fueron a comisarías y creo que presentaron un habeas corpus. Eso fue la primera semana hasta que mi hermana salió y ya ahí se comunicaron y le dijeron a mis padres que no siguieran haciendo nada. No tenemos más preguntas y muchísimas gracias por su testimonio. Gracias, señora presidenta. De nada. ¿Alguna de las querellas? ¿Las defensas? A ver, el doctor levanta la mano. A ver, el doctor ¿Qué tal, señora? Acá, buenas tardes. Hola. Doctora, le di la palabra al doctor que había levantado perdóneme. primero la mano. Está todo bien. Le cedo Bueno. la palabra. Doctora, pregunte usted. Ahora sí, buenas tardes. Hola. Disculpe, usted dijo que volvió una vez a la ESMA. ¿Recuerdan qué año volvió? ¿O en Sí. qué momento fue? Sí, volví. Hará 7 años, porque yo estaba trabajando en la legislatura y hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, hicimos una visita a la ESMA porque se estaba debatiendo el destino del Liceo Naval. El Liceo Naval fue el último lugar que se quitó de la ESMA. En la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura había habido varias reuniones de distintos sectores y varias notas para que el Liceo Naval se mantuviera, en tanto eran estudiantes de 18 años, 30 años después de los hechos sucedidos, que no necesariamente iban a ser parte de la Armada, sino que entiendo también integran la Marina Mercante. Entonces el debate era si tenían que, digamos, ellos reclamaban no ser trasladados porque iban a ser trasladados a un lugar en peores condiciones de estudio, de peor infraestructura, de mayor distancia. Y como estaba ese debate, fuimos con un grupo de legisladores de la Comisión de Derechos Humanos. No me acuerdo el día exacto, estaba Víctor Basterra haciendo la visita guiada y estaba Ana María Cariaga del Instituto Espacio para la Memoria y había muchísima gente de Derechos Humanos esperándonos para la visita a la ESMA. Bien, y le hago una pregunta, esto no sé si lo vio ahí adentro, no me quedó claro, discúlpeme si no lo entendí. Usted dijo que vio extractos de sobrevivientes. Cuando Sí, dijo, hay, ¿qué quiso decir? en Capucha hay como unos pequeños murales, unos pilares donde hay frases. Son extractos de testimonios de sobrevivientes que cuentan cosas de su cautiverio. Bien, muchas gracias, señora. No tengo más preguntas. Ahora usted, doctor Olmedo Barrios. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Creo que está contestada lo que le voy a preguntar, pero cuando usted hace referencia a Víctor, hace referencia a Basterra. Sí. Lo otro que tampoco me quedó claro es el nombre de su pareja. ¿Era Alberto o Adalberto? Adalberto. Después usted habla muy sentidamente. Doctor, haga la pregunta concreta sin valoraciones. Sí, no, está por lo de sentidamente. Le digo. Por lo que le entendí, usted entiende que Montoneros era una organización político-militar. ¿Eso era lo que entendían usted y sus compañeros? Montoneros fue una organización político-militar, no lo digo solamente yo, sino toda la documentación histórica que se conserva y que circulaba en ese momento, y lo que eran los documentos con los que nosotros, por los cuales yo digo que fui preparada ideológicamente para una guerra, porque eran documentos en los cuales se hablaba del brazo de Montoneros que tenía que ver con el trabajo social en los barrios, que era la juventud peronista, la juventud sindical peronista, para
la Juventud Universitaria Peronista y el Ejército. Bien, tanto usted como sus compañeros entendían entonces que estaban participando de una Señora guerra. Presidenta. Doctor, no, espere, perdón. No ha lugar esa pregunta, doctor. Esas son inferencias que no corresponden. No, de ninguna manera. ¿Yo no puedo contestar? No, no. No, porque no le hice lugar. Entiendo, señora Presidenta, que... La señora ya se manifestó ella lo que ella pensaba y ya lo dijo en varias oportunidades. Ahora, lo que ella infiere o piensa de sus compañeros o cómo tomaban esta situación no le incumbe a ella. Usted dijo que cuando usted estaba en la ESMA fue visitada por 2 detenidos bien vestidos que le dijeron que estaban por salir y que le recomendaron que dijera la verdad. ¿Recuerda quiénes eran? No recuerdo los nombres, no sé si uno era Daniel, uno era alto, los dos estaban bien vestidos, eran jóvenes, el otro era el fotógrafo. Dijeron que, lo dice en el testimonio porque no me acordaba de eso, que los iban a llevar a Europa. Y me parece que pero dice en el testimonio de mi hermana que el que era fotógrafo sacaba fotos a los detenidos. A los detenidos. Gracias. A los detenidos. Bien. ¿Sabe usted, mientras usted estuvo ese periodo en la Escuela de Mecánica, si había algunos otros detenidos que colaboraban con los... Señora Presidenta. La pregunta, sí se la voy a permitir, si sabe... No le A veo ver, ¿cómo ninguna es la objeción pregunta? de mi Sí, parte. le preguntaba si en el corto periodo en que usted tuvo conocimiento de detenidos que colaboraban con el personal militar de la Escuela de Mecánica. Señora Presidenta, si me permite Doctor. la palabra. No, solicito a la señora Presidenta que le pida mayor precisión al señor defensor en cuanto a Sí, a qué tipo de actividades en está todo haciendo caso, referencia. si precisemos qué tipo de colaboración. ¿En qué? ¿En limpieza? ¿En la cocina? ¿En qué? No, doctor. Está bien. Sí, es muy amplia su pregunta. Si lo Bueno, puede precisar. le voy a- por Yo favor. entiendo. Sí, a ver, señora, ¿qué entendió usted? Responda. La palabra colaborador es una palabra que todos sabemos muy bien, que no es colaborar en Diga usted lo que en usted tarea de entendió. Lo que limpieza. importa es lo que El usted colaborador diga, su respuesta. es el compañero que, más allá de dar un nombre involuntariamente y por presión de la tortura, voluntariamente negocia con la Marina la entrega de compañeros a cambio de su libertad. Esos eran colaboradores y había colaboradores. Esto es sabido por todo el mundo. Había colaboradores que salían en los autos a señalar sus propios compañeros. Esos eran colaboradores. Estas 2 personas de las que me pregunta el señor, el doctor, yo no tengo elementos para decir si eran colaboradores o no. Yo lo que digo es, yo estaba en la tortura, quizás ellos también pasaron por la tortura, pobres, pero en ese momento ellos estaban, incluso decían que salían y que entraban, y que tampoco tengo elementos para decir si eran colaboradores. Sé que eran detenidos de la EMA en una condición distinta, de la mía en una condición distinta de todo lo que vi en Capucha. Bien. Usted decía también que a raíz de haber sido liberada ha habido gente de grupos de derechos humanos como que la han dejado de lado. ¿Podría decirnos alguna de Señora esas Presidenta, me voy a organizaciones? poner a la Sí, pregunta, nosotros no hacemos. tiene ningún objeto. No, yo le voy a permitir la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación suya? ¿Por qué usted dice que se sintió de esa manera, así como expresó otro tipo de sentimientos? Le agradezco que dé lugar porque a mí me parece que
Y lamento que la parte que me propone de testigo no lo sienta así, que realmente tenemos que entender los hechos en toda la complejidad y que son situaciones que cuestan afrontarlas, pero que es necesario hablar de ello. Y no se habla tanto porque es como casi ofensivo, como yo voy a decir que fui dejada de lado o me sentí no bien vista por integrantes de organizaciones de derechos humanos. De la parte de los compañeros, de los compañeros políticos, ya lo dije, cuando fui en Río de Janeiro y no me dejaban asistir a las reuniones políticas. Cuando volví del exilio a Chacabuco, mis 6 compañeros políticos tampoco aceptaban que yo tuviera pareja con alguien que tuviera su primer mujer desaparecida, porque a los desaparecidos no los podíamos dar por muertos. Entonces, si bien yo formé pareja con él casi 3 años después de su secuestro, no estaba bien, y eso significó una situación también bastante traumática para mí, porque en Francia, si bien las abuelas de Plaza de Mayo venían a casa porque trabajaban con Adalberto en la denuncia del secuestro de Liliana Ross embarazada, al momento de ir a la conferencia de prensa, yo no podía ir porque no quedaba bien que un militante, un exiliado argentino que está haciendo una conferencia de prensa reclamando por su esposa secuestrada embarazada, ya tuviera una nueva mujer y un hijo. En una de esas tantas conferencias de prensa, porque yo ahí colaboraba con las abuelas de Plaza de Mayo, haciéndole la comida en mi casa, les lavaba los platos, hacía la comida, y después se iban a la conferencia de prensa. Y una vez me declaré en rebeldía y me fui con mi nene, y que mi nene lloró bastante. Terminó la conferencia de prensa y vino mi pareja y me tiró el bolso al piso, porque de ninguna manera yo podía estar ahí. Yo era una figura negada, mi hijo Fernando también era un hijo negado. Mi hijo hoy tiene 33 años, tiene esquizofrenia. Mis 2 primeros hijos sufrieron claramente, nacidos en Francia, la ausencia de su padre, porque su padre se dedicaba todo el tiempo a buscar a sus hijos nacidos en cautiverio. Cuando nació Laura, yo estaba sola en la clínica, yo no tenía a nadie. Él estaba en un congreso de derechos humanos en Brasil. Nació Laurita en el 83, en marzo, mañana cumple 31 años, es médica y me hizo abuela. Por suerte la vida te repara en eso. Pero la gorda lloraba y yo me tuve que bajar a buscar la ropita porque nadie me ayudó, no tenía nadie. Entonces yo, nada, y cómo explicar este padre ausente detrás de que también es una víctima, porque Adalberto hoy tiene parkinsonismo y tiene una enfermedad degenerativa que está muy mal. No puede salir de la casa, ella no puede trabajar, tiene 60 años. Él también, digamos, acá el punto de dónde terminan las víctimas también, no me gustan los parteaguas, porque él también era una víctima. Cuando él hace lo que hace, él se perdió sus 2 hijos reales, y lo peor de todo fue que el equipo de antropología forense hace 3 años nos llamaron por teléfono para decirnos que habían encontrado los restos de Liliana en una fosa común y que por los datos que ellos tenían, Liliana la mataron embarazada. Quiere decir que todos los años de la búsqueda de Liliana fueron, estas son las secuelas, ¿no?, de lo que es el secuestro, de la desaparición de personas. Pero fue terrible porque a nosotros nos marcó como familia, y no solo a mí, sino a mis 3 hijos, porque cuando
se pensaba, nosotros seguimos la pista de los mellizos del comisario Miara, que fueron extraditados de Paraguay, y todo el tiempo hasta mi separación de Adalberto en el 88, íbamos a abuelas de Plaza de Mayo, porque los mellizos iban a ser restituidos a mi hogar. Yo iba con mis 3 criaturas que tenían 1 año, 3 años, 5 años, a las reuniones con los psicólogos, estaba el licenciado Liski en ese momento. Pasaban cosas terribles, como que yo decía a los mellizos y a mis 3 hijos que tengo con Adalberto, ¿qué le vamos a decir? Que la mamá de los mellizos está muerta, digamos, ¿qué lugar voy a ocupar yo en esta familia? No, me decían, de ninguna manera, señora, nosotros no podemos dar nunca por muertos a los desaparecidos. Los mellizos se restituyen a su hogar y la madre está desaparecida, y mis nenes chiquitos escuchaban hablar de esas cosas, diciendo que no hubo un resguardo. Fue el primer caso fracasado de abuela de Plaza de Mayo. Tampoco son culpables, nada más que cuando uno dice la complejidad de las cosas. Yo tengo dos hijos bien difíciles, porque no digo causa-efecto, digo que eran criaturas escuchando hablar de cosas que no correspondían. No fui capaz de protegerlos, los otros adultos, ni especialistas y profesionales tampoco, y finalmente, digamos, la protección que hubiera sido esperar al ADN y tener la certeza. Nosotros teníamos en casa la foto de los mellizos Ricciardo Tolosa, y no eran. Mis hijos veían esa foto. ¿Alguna pregunta más, doctor? Una sola más, señora. Cuando usted fue citada para venir a declarar este juicio, previamente, ¿tuvo alguna reunión con alguien? ¿Previamente a la citación? Previamente a venir. Previamente a venir, sí. Fueron 20 días intensivos. Estos 20 días me quedé la cabeza así. Mire, me llamaron por teléfono del juzgado. Yo pido disculpas a todas las personas con las que hablé por teléfono y no estuve correcta. Ya no me acuerdo a quién, en un momento me dijo, porque si usted tiene dudas, puede hablar con el Centro de Asistencia a las Víctimas. Yo estaba en la oficina con 1000 trabajos, de golpe me retrotrajeron al lugar de víctima, y dije, bueno, digo, con todo lo que hice, soy profesora titular concursada en la UBA, y otra vez soy víctima, y se me hizo hace 20 días que estoy mal. Me gasté todas las sesiones de terapia en el tema, no importa. Bueno, cuando me dijo del Centro de Asistencia a la Víctima, me dio una reacción de la que me arrepiento, pero bueno, tiene que ver con algunas de las cosas que conté acá, que yo dije, pero si yo soy víctima de organismos de derechos humanos. Y además en algunas conversaciones que deben estar grabadas, dije y pregunté quiénes eran los querellantes, pregunté un montón de veces si era querellante Madres de Plaza de Mayo, presidida por Eve Bonafini, porque entiendo que esa organización tiene que dar cuenta de los millones de pesos que no están, que fueron desviados, por decirlo de una manera elegante, en sueños compartidos en la construcción de viviendas, y no quería venir si ella era querellante y me decían, no me daban toda la respuesta. Quise saber, pregunté, las 65 personas ya están condenadas. Sí, ya están condenadas la mayoría. Ya están presos, sí, ya están presos, pero y entonces tienen cadena perpetua. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, pero ahora, esto mucho por teléfono, y le contesto, doctor, que la única reunión, se ofrecieron cuando yo llegué a casa después de la comunicación con el juzgado, había una comunicación, tengo los nombres de alguien del programa Verdad y Justicia del Ministerio, y me dio un número para que me comunique con ella. Me comuniqué, ella se ofreció a entregarme la citación. Me decía como, bueno, porque
la citación no me la tiene que dar el juzgado, no, en este caso no, porque hay testigos que no quieren dar el nombre, su dirección y su teléfono. Parte de mi reinserción en la sociedad fue que mi dirección y mi teléfono está en la guía. Qué suerte, cualquiera me puede encontrar, no tengo nada que ocultar. Me dijeron, hay testigos que no quieren que el patrullero le lleve la citación. Y yo dije, yo con la policía de la democracia, estamos hablando de 35 años atrás, yo no tengo problema con que venga el patrullero. Y no sé, realmente me pareció volver, hace 20 días que estoy con la cabeza mal. Hice muchísimas preguntas para tratar de entender de qué se trata esta causa y por qué yo estaba acá. Pregunté quién me había propuesto, por qué nadie me preguntó si yo quería venir a ser testigo o no. No importa, si debe ser que tengo que venir, está bien, vengo, pero entonces yo no pienso que si las personas, ya me decían, pero las personas están detenidas por otros crímenes. Claro, pero si están juzgadas a cadena perpetua por secuestros seguidos de muerte, eso es mucho más grave que 40 días de secuestro, entonces le van a dar menos años. Entonces no entendía, si ya tienen cadena perpetua, ¿por qué estoy yo acá? No importa, trataron de explicarme amoroso todos los abogados. En un momento me dijeron, porque esto le sirve a usted, el testimonio le va a servir a usted para ser reparada. Yo soy una señora grande, soy una señora que hizo muchos años de terapia y yo hice mis acciones legales por las cuales me considero reparada. Cuando yo dije ahí en la reunión en el Ministerio de Justicia que yo me sentía reparada, me dijeron, yo me sentía reparada por el Estado, y me dijeron, bueno, pero no por la justicia. Después me fui yendo pensando, pero y el Poder Judicial es parte del Estado. Pero bueno, no importa. En esa conversación en el Ministerio me fueron explicando, me dijeron, porque es importante los testigos, porque van apareciendo piezas. Hay personas militares que niegan su participación en los hechos, entonces aparece un testigo y dice, no, sí, yo lo vi a este señor que efectivamente participó de la detención. Entonces los testigos son muy importantes, lo cual yo le dije, es el mismo caso que Milani. Y ellos se miraron entre sí y me dijeron, si se demuestra que Milani es culpable, será juzgado. Esas fueron nuestras conversaciones que tuvimos y algunas otras conversaciones. Yo pido disculpas si alguno ofendí, pero a mí también me generó mucho malestar. Ayer tuve una linda conversación con un integrante del Centro Ulloa. Yo estaba en la oficina trabajando, a las 8 de la noche ya no quedaba nadie en la oficina y tuvo el tiempo, me dijo si tenía alguna duda. Y bueno, estuvimos conversando y yo le seguía hasta última hora, hasta ayer seguí transmitiendo dudas acerca de esto cuándo termina y esto cómo sigue, porque en alguna de las llamadas telefónicas me dijeron, esta es una causa muy importante porque esta es la primera vez que se va a juzgar a 3 civiles. Por eso pregunté a la entrada quiénes eran los civiles y de qué se los acusaba. Porque el tema de los civiles, claro, después, como hay un dicho, después vamos por los civiles, después vamos por los que participaron directamente, después por los que se supieron y no dijeron nada. Mis vecinos que miraron por la perilla de la puerta a mi secuestro y no dijeron nada, y los civiles que fueron a la Plaza de Mayo el día del golpe militar, y todos esos civiles. Es terrible esto. ¿Cómo sigue? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo seguimos después? ¿Por qué no se hace de una vez algo que... Porque yo le decía, pero alguien que me explique, acá estamos declarando 800 personas, pero no somos todas. Después va a venir otra causa más y van a venir los familiares de la cantidad de muertos de la ESMA y van a venir absolutamente todos los sobrevivientes o los que ya escuché que algunos se niegan a venir. Está bueno venir a hablar de por qué. Bueno, yo lo que no termino de entender es cuál es el límite y además lo que me permito decir es
es una opinión, pero tengo necesidad de hacerlo, es que nosotros estamos profundizando las situaciones de justicia, de juzgar y de condenar a los represores del Estado, y que hay una parte de la sociedad que no ha sido ni reparada económicamente. Todos los civiles que fueron víctimas casuales de hechos de terrorismo, de enfrentamientos entre ambas partes, esas personas, son 40 civiles aproximadamente, nunca creo que no fueron reparados económicamente. No sé si hay juicios, si el Estado da cuenta de esto. Entiendo que la conducción de las organizaciones armadas fueron amnistiadas junto con los militares, que es que tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Menem hubo un mirar los hechos de violencia con sus distintos grados de responsabilidad, por supuesto, desde el Estado y de las organizaciones de la sociedad, y que en la actualidad se está haciendo, entiendo lo de delitos de lesa humanidad, y entiendo que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas prescribieron. El argumento jurídico de delito de lesa humanidad no creo que satisfaga ni calme el dolor de la mamá de Paula Lambruschini. Dado la extensión de su relato, le voy a pedir por favor si puede ir redondeando, que tenemos otro testigo. Si tiene algo más para decir respecto de los hechos, si la escuchamos. Señora y alguna Presidenta, defensa o alguna pregunta más que quieran hacer. El doctor Medbarro. Perdón, me quedaba la última pregunta. Sí. Usted dijo que había terminado estudios universitarios. ¿De qué, señora? Yo empecé acá Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando me secuestraron dejé, y retomé Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8 en Francia. Hice la licenciatura y la maestría y volví al país y trabajé en la Secretaría de Educación, 20 años contratada. Terminé de trabajar cuando me interrumpieron un contrato el entonces secretario de Educación Daniel Filmus y Roxana Peraza, por diferentes criterios respecto del trabajo en escuelas en pobreza. Mi especialidad es educación y pobreza. Como docente creo que pude canalizar mi preocupación social a través de mi carrera profesional. Soy profesora titular de la UBA y de la UNTREF concursada, ¿no? Bien. Le agradezco mucho su testimonio, señora. Doctor de la Fuente. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Usted en su declaración... Acá. No te veía. Buenas tardes. No lo veía. Usted en su declaración hizo referencia a los Pablos. ¿Podría explicarnos brevemente cuál era la función de los Pablos? Había, creo que 5 Pablos, y yo conocí a uno en particular que se llamaba, creo que Toto, o Toto. Era el que estaba abajo en el momento de la tortura, pero también iba a la capucha. Había otros que no se dejaban ver, por ejemplo, Cano, que nosotros lo espiábamos por la capucha, y era un señor de mayor edad, y creo que eran 5, y ellos eran responsables de los custodios, que eran los guardias, y que eran los Pablitos. Concretamente la función, ¿qué era lo que hacían? Yo entiendo que supervisaban el trabajo de los Pablitos, pero no estoy segura. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Señora, le agradecemos mucho su testimonio. Ha concluido, Gracias. puede retirarse. Bueno, Buenas muy tardes. amable. Hacemos un corte intermedio de 15 minutos.